Historias de rock a través del tiempo. Este es Rock a Domicilio, el podcast con Alberto Marchena. Las historias del rock a través del tiempo. Esto es Rock a Domicilio Podcast. Mi nombre es Alberto Marchena. Carlos Oñoro está también al otro lado del micrófono, listos para traerles un nuevo episodio de este podcast que cuenta historias importantes dentro del mundo de la música. Y como lo venimos haciendo desde hace algunas semanas, hemos dedicado una serie de episodios a la discografía de Paul McCartney de The Beatles. Una discografía que hemos comenzado justo después del final de su carrera con la banda de Liverpool. Justo cuando se anuncia a través del lanzamiento de uno de sus discos el final de la historia musical del grupo más influyente del rock de todos los tiempos. Y ese episodio pasado, por si no lo han oído, mostró toda la vida de McCartney en los 70, incluyendo aventuras en solitario y su proyecto colaborativo junto a Denny Laine y su esposa Linda McCartney en ese fabuloso proyecto que se llamó Wings. Este nuevo episodio comienza justo en el año de 1980, cuando McCartney pues prácticamente acaba Wings. El último disco de Wings se llamó Back to Egg. Sin embargo, después del 79, ¿no? Del 79, claro, un disco que fue medianamente exitoso. Pero justo después del lanzamiento de ese disco, McCartney alcanzó a tener un hit de una manera u otra con Wings, que es una cosa curiosa. Y bueno, vamos a comenzar con el primer disco de la discografía de McCartney, que se lanzó exactamente en el año de 1980 y fue el McCartney 2. Ese disco, Ñoro, entre otras cosas, lo tengo en mi mente exactamente el día donde lo compré y recién lanzado. Me acuerdo que me fui y lo compré en Barranquilla en un almacén que se llamaba Sears, los famosos Sears, que ya no existen. Es un SAO. Exacto, que ahora mismo hay un SAO ahí, correcto. Fui a comprar ese disco, lo compré, me lo llevé para mi casa y cuando llegué a mi casa y lo puse, ¿por qué este disco suena tan mal? ¿Qué disco tan raro? Y muy extraño, sí. Y muy extraño. Y yo, que era bien fan de McCartney, llegué a pensar, ¿qué es esto? Y fui y devolví el disco, lo terminé comprando. Se caspeó. Sí, lo terminé comprando. Mi mundo era muy pequeño en esa época, musicalmente hablando, y lo terminé devolviendo y poco tiempo después. La razón era muy sencilla. Cuando ese disco se lanzó, Ñoro, empezó a sonar en la radio una versión de lo que era el single de ese álbum que se llamaba Coming Up. Pero lo que pasó fue que cuando lanzaron el álbum, era un disco que McCartney había grabado, había vuelto a hacer lo que hizo al principio de su carrera musical, y es irse a Escocia y grabar un disco en casa, totalmente casero, pero con una diferencia, y es que McCartney le apostó a la experimentación. Empezó a meter cosas electrónicas en el disco, y por eso hay una canción supremamente adelantada al tiempo en el electrónico que se llamó Temporary Secretary, y tuvo dos singles tradicionales, Coming Up y una balada muy linda que se llama Waterfall. Buenísimo tema. Ese disco fue grabado en la década de los 70, pero se publicó exactamente el 16 de mayo del 80. Pero el primer single de ese álbum fue una versión de la canción Coming Up, pero se lanzó en doble versión. Por un lado era el sencillo, la versión original, que era la grabada en el estudio portátil de McCartney en Escocia, y el lado B era la versión en vivo junto con Wings en un concierto a final de la década de los 70, más o menos en el 79. Ahí se incluía esa versión de Coming Up, y la canción que se volvió éxito en las listas fue esa versión. Miren, yo tengo el sencillo, incluso hace poco tiempo lo compré en eBay. El lado A del sencillo incluye la versión normal de la canción, que es toda súper casera, y el lado B incluye dos canciones en una velocidad diferente. Coming Up, la versión grabada en Glasgow, que es la versión en vivo con Wings, y la versión de una canción llamada Lunchbot of Sucks. El single, los DJs en Estados Unidos le dieron la vuelta y sonaron la versión en vivo de Coming Up, y llegó a ser número 1 en listas, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra. Pero claro, si usted era un fan desprevenido de McCartney como yo,
que fue a comprarle el disco a la tienda y cuando compró el álbum y esperaba encontrar la versión de la canción y no la encontró, pues lógicamente se desilusionó. El disco, Waterfall fue un éxito mediano en listas de Europa. Sí. Sin embargo, fue un disco que tal vez fue apreciado y querido más con el paso del tiempo, porque en un principio no fue del todo entendido, la verdad. Y con ese álbum, McCartney también cerró el capítulo de Wings, que no lo había cerrado del todo, y ya después dijo, bueno, no, aquí ya no hay más nada que hacer. Vamos a cerrar ese capítulo de Wings, y hasta ahí llegó ese capítulo con la banda. Había sido arrestado por posesión de drogas en Japón. Estuvo 9 días, entre 7 y 9 días preso. Dicen que es la única época en la que durmió separado de su esposa Linda. Fue una relación muy estrecha. Y al final, pues McCartney decidió, ok, no va más. Y acabó Wings y empezó su carrera en solitario. ¿Iba a decir algo, ñoro? Sí, claro. Obviamente seguro que no tiene nada que ver, pero me causa mucha curiosidad que tanto Lennon y McCartney en su carrera solitario tenían bandas con sus esposas. La mitad de lo de Lennon, o tal vez un poquito más, era junto a Yoko. Y Wings, a pesar de que no estaba Linda en el nombre, las canciones eran mitad y mitad compuestas por ambos. Y Wings se acaba después de la muerte de John y ya no vuelve a haber Wings. Correcto. Hay un dato curioso. Los Beatles en general fueron muy cercanos a sus parejas. Paul, muchos años cercano a Linda. John, por supuesto, la historia con Yoko Ono ya todos la conocen. George Harrison fue muy cercano a Olivia, su esposa, muy cercano. Digamos que no tuvo una colaboración musical, pero fue muy importante en su vida. Y Ringo Starr, muy cercano también a su última esposa, que todavía está casado con ella, Barbara Bach, que fue una chica Bond en una película que se llamó La espía que me amó. Entonces, todos ellos 4 han sido cercanos en diferentes épocas a sus parejas. Pero bueno, nos movemos para el siguiente disco de McCartney y es el Talk of War del año 82. Este disco, muy bueno. Ese es un disco que tiene... Aquí comienza un absurdo enamoramiento mío por la música de McCartney más allá. Esto es un disco que yo amé y hay una cosa para recalcar. Arche, es su mejor disco, me atrevo a decir. No digamos sí. Que el mejor. Para mí es el que más me gusta, pero no necesariamente es el mejor y pueda para que usted. Pero mire, déjeme contar la historia. McCartney en los 80, McCartney en la década de los 80, como todos los Beatles en la década de los 80, McCartney en los 80, como todos los Beatles, se dejó influenciar por la atmósfera musical de ese momento. Los 80, Oñoro, si usted lo recuerda perfectamente, era la época de la radio Top 40, de la radio Top 40, de la música pop en todos los lados. Y todos música los Beatles... sobreproducida, además. Sí, y muy comercial. Y muy todos comercial. Los Beatles no cayeron porque a mí me gustó que sonaran así. Si no hubieran estado abstraídos del éxito. Todos sonaron muy en esa onda. El álbum Double Fantasy de John Lennon con Yoko Ono, la parte de Lennon del disco eran canciones muy pop. Just Like Starting Over, Woman, Watching the Wheels. McCartney en Talk of War fue absurdamente pop. Menos el disco de los 80, el McCartney 2, cuando se pasa a hacer el siguiente disco del 82, el Talk of War, es un álbum totalmente pop. Al igual que Harrison tuvo discos muy pop con canciones como All Those Years Ago, Got My Mind Set on You. Tal vez Ringo no tanto porque no fue muy exitoso, sino Ringo fue un Beatle exitoso en la década de los 70, pero en los 80 y los 90 nunca volvió a tener más éxito. Talk of War apareció en el año 82 y tenía una característica de entrada, que fue un disco que se publica después de la muerte de John Lennon. El álbum es el regreso de McCartney a trabajar con quien fue el genio detrás de los Beatles, George Martin. Él no había vuelto a trabajar con George Martin y vuelve a trabajar con George Martin en este disco completo como productor y hacen un álbum supremamente comercial y precioso. De ese álbum, el primer single de ese álbum es una canción que llegó al número 1 de listas en todo el mundo prácticamente, que fue Ebony and Ivory junto a Stevie Wonder. En este álbum McCartney graba 2 canciones con Stevie Wonder. Una que se vuelve muy exitosa, que es Ebony and Ivory, y hay un segundo sencillo que se llama What's That You're Doing,
que era una canción más en el estilo de Stevie Wonder, con sus teclados todos electrónicos y todo. Ebony and Ivory, una canción que muchos consideran un poco clichésuda. Sí, no es la mejor de este disco. Pero es una canción brutal, muy comercial. El segundo sencillo fue una canción preciosa. Este álbum me tocó vivirlo, me lo gasté, Oñoro, de oírlo. Hoy lo tengo Quedó todavía. Transparente el LP. Pero créame. A los Juan Kiss. A los Juan Kiss con los CDs. El segundo sencillo fue una canción preciosa que se llamó Take It Away, que entre otras tenía a Ringo Starr tocando la batería en esa canción. Y fue una canción que llegó a estar dentro del top 10 de las listas. Y el tercer sencillo era la canción que le dio título al álbum, Talk of War. Una canción preciosa. Pero fíjense que de McCartney, de este Talk of War, y de prácticamente toda la década de los 80, McCartney solo incluye una canción todavía en sus shows. Y está precisamente en Talk of War. No hay ni una canción de McCartney de todos los discos que vamos a hablar de la década de los 80 que hoy toque en vivo. Solamente hay una, y está en este disco que se llama Talk of War. Y es una canción que se llama Here Today. Es Here Today, una canción que él compuso justo por la muerte de John Lennon. Esa canción la cantó en el concierto de Bogotá, y usualmente y en el concierto de sus últimas giras, y usualmente cuando la canta saca un ukulele y una guitarrita pequeña y la canta. Es una canción preciosa en ese disco, que nunca fue sencillo ni mucho menos, pero fue una canción muy querida y recordada. Era la canción que cerraba el lado A del disco en versión vinilo, Here Today, de Paul McCartney, dedicada a John Lennon. Una canción súper sentida. Este disco, preparando el programa, yo poco he escuchado el material de Paul McCartney a conciencia, y me senté para ver qué más podía descubrir, y la sensación que tengo de Talk of War es que es un disco muy Beatles, de su estilo, con el sonido de los 80, y me pareció, a mí la verdad no me parece que caiga en la misma trampa que cayeron, por ejemplo, Rudd o Aerosmith, que se sentían avergonzados de su trabajo. Me parece que este es un disco con canciones superiores incluso a las de su época, como Wings. Lo siento más cercano a los Beatles en este disco, y para mí tiene un gran contraste con el resto de los discos de los 80. El sonido Beatles que usted le encuentra es producto de la producción de George Martin. Es un tipo que le imprimió el sonido de los Beatles, el real quinto Beatle, que siempre se lo han inventado con Billy Preston y tal. El real quinto Beatle realmente siempre fue George Martin, sin lugar a dudas. Así es. Después del Talk of War del 82, era la época de los 80 donde se sacaban discos muy seguidos. No es como hoy, que un artista se demora 4 años en sacar un disco, 5 años, no. Los 80 fueron como los 70, incluso un poco menos, porque los 70 los artistas publicaban hasta 2 discos por año. En los 80 le empezaron a bajar un poco a la velocidad, sin embargo, prácticamente cada año y medio tenías un disco nuevo. McCartney siguió después del Talk of War con otro disco muy interesante que se llamó Pipes of Peace. Este disco, Oñoro, el Pipes of Peace, que es un disco interesante, era muy en la onda del Talk of War. Misma producción de George Martin, la misma gente estaba trabajando con él. Linda McCartney estaba en el disco, estaba Eric Stewart del grupo 10cc, que venía trabajando con McCartney desde hace algún tiempo en el disco. Steve Gadd, Stanley Clarke, Ringo Starr está en el disco. Pero este álbum es tan parecido que copia la fórmula del disco anterior de incluir una colaboración con un artista afroamericano. En el primer álbum lo había hecho con Stevie Wonder, y en el Pipes of Peace lo hace con Michael Jackson. Y aquí aparecen 2 canciones con Michael Jackson. Una que se llama Say Say Say, que fue número 1 y un éxito gigante en listas. Estoy hablando del año 83. Y la segunda, una canción espectacular con McCartney, con Michael Jackson, que casi nadie ha oído, que se llama The Man. Hay una cosa curiosa. El acercamiento original de McCartney con Jackson venía de hace rato. Cuando Jackson era supremamente fan de McCartney y de sus melodías, y la primera colaboración fue en el disco pasado de Michael Jackson llamado Off the Wall, su debut realmente en grande en solitario. Sí, en ese álbum, Michael Jackson grabó una versión de una canción de McCartney que se llama Girlfriend y la incluyó en el disco. Para el álbum Thriller,
Jackson estaba obsesionado con hacer un disco gigante y sonar en todos los países, y el primer single de Thriller, que se publicó en el 82, fue una canción llamada The Girl Is Mine, a dúo con McCartney. Chévere. La canción se lanzó, no tuvo ni siquiera video, nunca la cantaron en vivo. McCartney y Jackson nunca cantaron en vivo sobre un escenario. Y The Girl Is Mine fue el primer single de Thriller y no alcanzó el número 1 de listas en el año 82, previo al Pies of Peace. La canción llegó hasta el puesto 2 en listas y no fue un éxito grande. Era una forma como Michael Jackson había utilizado para entrar al pop, porque en esa época los temas raciales en la música estaban muy arriba y prácticamente entrar de la mano de McCartney era entrar de la mano a la radio pop y a la BBC de Londres y todo el estudio. Y finalmente funcionó a medias. Lo que nunca se imaginó McCartney era que lo único que no se imaginó Jackson es que él iba a romper una barrera con su siguiente sencillo, que fue el Billie Jean y Beat It. Entonces grabaron 3 canciones juntos. Y curiosamente, Oñoro, The Girl Is Mine fue la tercera y última canción que grabaron. Primero grabaron 666 The Man y después The Girl Is Mine. Sin embargo, la primera que se conoció fue The Girl Is Mine. Cuando lanzaron Pies of Peace en el 83, Michael Jackson era un fenómeno mundial. Y McCartney aprovechó y lanzó 666 como primer sencillo, que era la más comercial de todas las colaboraciones. Y claro, con la fiebre de Michael Jackson, hicieron un super video con Linda McCartney. La Toya Jackson también aparecía en el video. Y metieron un campanazo directo al número 1 de listas. Y fue 6 semanas número 1 en lista de Billboard. Y una de las grandes canciones del año de 1982, Oñoro. Señor. El Pies of Peace, Oñoro, del 83... tuvo un segundo, no fue un disco tan bueno como el Talk of War, ni vendió tanto como Talk of War. Las canciones eran más débiles. Yo creo que aquí ellos incursionan mucho en esta tecnología de los 80s y van creciendo ahí con el tema de la tecnología y de lo nuevo, pero las canciones empiezan a sufrir un poco. No es tan bueno como el anterior. La razón es muy sencilla. El Pies of Peace se hizo con maquetas que habían quedado del Talk of War, en su gran mayoría. Que llaman. Sí, sobritas que habían quedado, que muchas veces terminan siendo grandes discos. El Tattoo You de los Stones, su mejor álbum de los 80, fueron sobras de un disco anterior. Pero este álbum, el segundo sencillo de ese álbum fue una canción llamado fue So Bad, que es una balada donde Ringo también toca la batería, y el tercer single fue Pies of Peace. Este disco, McCartney no lo empujó tanto, la verdad, a pesar del éxito de 666, porque McCartney estaba obsesionado y metido en un proyecto que a Oñoro le fascina, pero que terminó siendo un dolor de cabeza para Paul McCartney, que fue la película Give My Regard to the Broad Street. Todos los Beatles en general fueron muy cercanos al cine, y aunque hicieron películas un poco tontas, fueron muy divertidas. Pero curiosamente, McCartney era el menos fan del cine de todos. Lennon era obsesivo y ahí hizo películas. Ringo Starr, ni hablemos, siempre quiso ser más un actor de cine que un músico. Y Harrison, bueno, llegó a tener hasta una productora de películas que casi lo quiebra, si es que no se quebró por eso. McCartney era el más frío con el cine, pero en el 84 se aficionó al tema del cine y se decidió a sacar una película llamado Give My Regard to Broad Street, una cinta que entre otras traía a varios de sus amigos a tocar en ella. Ringo Starr, aparecía Barbara Bach, la esposa de Ringo, que era una actriz pues conocida, y bueno, y sacaron el disco y sacaron la película. La banda sonora, la banda sonora de la película son canciones de Beatles y Wings vueltas a grabar y un par de canciones nuevas. El disco es curioso porque la película fue un fracaso absoluto. Y el disco en general fue un fracaso absoluto. Lo que salvó el disco fue un gran single dentro del álbum, que fue una canción llamada No More Lonely Nights. La mejor canción de Sir Paul McCartney. Sacaron ese disco y la canción fue un totazo absoluto. Llegó a ser puesto número 5 en las listas de Estados Unidos y fue un éxito muy grande. Marche, pero hay que decir que ese éxito, esa canción, los anteriores singles se habían ubicado mejor. O sea, fue un palazo, pero
pero No More Lonely Nights no fue un número uno, ni aquí ni allá, pues ni en Inglaterra ni en Estados Unidos. El solo de guitarra de No More Lonely Nights, por cierto, la versión balada lo hace David Gilmour de Pink Floyd, entre otras cosas, como para que lo tengan en cuenta. Esa canción es muy hermosa, hombre. Esa canción es una canción muy, muy linda, la verdad. En el álbum también colaboran John Paul Jones, que es el bajista teclista de Led Zeppelin. Sí, de Led Zeppelin, correcto. Orquestador de los Rolling Stones, bueno, mejor dicho, es una eminencia. Y el disco, por supuesto, McCartney se atreve a grabar canciones, a regrabar no solamente canciones con Wings y canciones inclusive del Talk of War como Wanderlust, sino que regraba canciones de The Beatles. Hace una versión de Good Day Sunshine, graba una versión cortica de Yesterday, una versión de Here, There and Anywhere, que están como música incidental porque no están en versiones completas, la verdad. Yo creo que lo que pasa ahí, tal vez, Marchena, por el tema de que la sincronización en películas no tiene una regalía obligatoria. Es decir, cuando tú vas a sincronizar la música, no hay una ley que te diga tiene que ser así, sino que se negocia de manera individual. Entonces, tal vez él, al no pertenecerle los derechos de las canciones, ni los fonogramas tampoco, se ve obligado a regrabar. Es posible que eso, porque siendo unos clásicos tan fuertes y tan bien hechos y producidos que la gente los respetara tanto, tal vez grabar tu propia música o regrabarla no se veía muy bien para los fanáticos. McCartney quedó enganchado con el cine a pesar del fracaso, y lo siguiente fue cuando le encargaron la canción de una película con Chevy Chase llamado Spy Like Us. La película incluía una versión de una canción llamado, como la película, Spy Like Us, una canción bastante lanzada, muy moderna, y que se convirtió en un hit. Llegó a ser número 5 en listas de Estados Unidos. Nunca estaba incluida oficialmente dentro de ningún disco. Pero Spy Like Us, que se lanzó en el año de 1985, fue la última canción que Paul McCartney realmente coló en las 100 canciones de Billboard. Fue su último éxito como un artista de pop. De ahí en adelante no ha vuelto a tener una canción dentro de listas de pop y de radio realmente. Fue su despedida del formato. El siguiente disco de McCartney, la siguiente aventura de McCartney, fue en el año de 1986. En el 86 McCartney decide crear un sonido un poco más moderno y publica un álbum llamado Press to Play. Se publica el 25 de agosto del 86. Y el disco tiene una característica. Es producido por Hugh Packham, que era el productor nada más y nada menos de Phil Collins, XTC, Genesis, y sobre todo su carta de presentación era haber producido el Synchronicity de Police. Era un tipo, bastante avanzado en sonido. Había producido también el No Jacket Required de Phil Collins. Era el productor de moda en ese momento, y McCartney lo trajo para producir este álbum. Y el disco realmente no tuvo mucho éxito. Demasiado complejo, Marchena. Un álbum complejísimo. Tuvo un single mediano llamado Press. Yo me acuerdo que yo era fan de McCartney y el disco salió y lo oía, pero trabajaba en radio y dijo, ¡jue madre, aquí no hay singles! Y yo intentaba sonar Press y eso no arrancaba. Y tuvo 4 lanzamientos, pero sí, no. El segundo single, la verdad, fue Strange Hole, que no pasó nada, pero el disco, en verdad, fue un álbum demasiado experimental, un paso muy adelante. McCartney se alejó un poco de las melodías, quiso ser un poco más experimental y no le sonó la flauta con ese disco, con el Press to Play. Lo siguiente que McCartney lo hizo en el año de 1988. Y en el 88 a McCartney era la época, comenzaba todo el tema de la apertura en Rusia y tal, y los artistas se acercaban como para jugar a occidentalizar e influenciar occidentalmente a Rusia. Y McCartney se grabó un álbum de puros covers de canciones de rock and roll, creo que tiene un par de canciones propias. La música que inspiró a los Beatles, ¿no? Kansas claro, City, y que McCartney es supremamente fan. Sí. Y se trajo... ¿Te acuerdas que hay un concierto en el Cavern donde
vuelve David Gilmour en la guitarra y es eso es más adelante del rock and roll. Eso pasa más adelante. Pero es como la misma onda, ¿no? Es la misma onda, correcto. Para este disco se trae a Phil Ramone. Bueno, él iba a empezar a trabajar en un álbum de estudio con Phil Ramone, productor de Billy Joel, y las cosas no funcionaron. Solamente salió un single de ahí llamado Once Upon a Long Ago, que no fue éxito. Y después regresó al estudio y con músicos en vivo grabó este álbum. Y el plan de él era sacarlo solamente en Rusia y se editó como tal. El álbum se llama The Russian Album o Back in the Years, como también muchos lo llaman, pero se conoce como el Russian Album. Mucha gente confunde que no es un álbum en vivo, pero no es en vivo, es grabado en vivo, realmente en un estudio. Fue un disco que ni siquiera mucha gente ubica como claro en la discografía de McCartney, pero es un disco que fueron de puros covers y de clásicos. Kansas City, que era de Buddy Holly, bueno, una cantidad de canciones. That's All Right, Mama. Que también la tocan los Beatles, ¿no? Kansas City tocada por los Beatles. Correcto. El disco, pues, al final, la disquera también lo decide lanzar en Estados Unidos con la misma portada y lo lanzan como si fuera un booklet, como si fuera un disco como pirata. Inclusive yo hace poquito lo compré. Me causó mucha curiosidad porque tenía una apariencia medio pirata el disco, medio como todo en ruso, todo extraño el álbum. Hace poquito y la etiqueta interna era muy extraña. Hace poquito me compré realmente el disco. Pero adicionalmente a eso, ñoro, y en la mitad de todo ese proyecto, de casi el cierre de la discografía de McCartney en la década de los 80, porque ya estábamos casi por cerrar esa discografía de McCartney. Estábamos ya más o menos, imagínense, este disco se editó en el 88. En el 88 y en el 91 para el mundo. Hay un disco que aparece en la mitad y es un disco precioso que se edita en el 87, justo después del Press to Play y antes del álbum del disco de Rusia, y es el All the Best, un precioso compilado de grandes éxitos de McCartney que incluye canciones con Wings y que incluye canciones en solitario. El disco era como el primer gran resumen de McCartney desde la separación de The Beatles. El álbum tenía una versión inglesa y una versión americana. La diferencia es que la versión americana incluía Coming Up en vivo y Good Night Tonight, el éxito que tuvo con Wings, que era sonido disco, del cual hablamos en el episodio anterior. Sí, señor. Yo tengo la versión americana del disco porque me gusta mucho más que la inglesa, y la inglesa tiene Coming Up, pero versión en estudio. El álbum incluye Band on the Run, Jet, Ebony and Ivory, Listen to What the Man Said, No More Lonely Night, Silly Love Song, Let 'Em In, Say Say Say, Live and Let Die, Another Day, Come On, Junior Farm, Uncle Albert, Coming Up, Good Night Tonight, With a Little Luck y My Love. Si ustedes quieren oír lo mejor de McCartney en la década de los 80, este disco All the Best lo incluye. Lo pueden conseguir en vinilo, es difícil de visitar. Sí. Porque nunca se ha reeditado y es costoso. A mí me costó una platica tenerlo. Y yo lo tuve, la versión original cuando perdí todos mis vinilos en una época, y cuando recompré otra vez mis vinilos, este fue uno de los que más me ha costado. Y es un disco precioso, si son coleccionistas se los recomiendo. All the Best, versión americana, porque tiene Good Night Tonight y tiene la versión en vivo de Coming Up, la de con Wings en Glasgow. Y con ese disco McCartney de alguna manera iba dándole un cierre a la década de los 80 para meterse en una complicada época que fue la década de los 90. Pero antes de cerrar los 80, McCartney se publicó otro disco que después de haberse vuelto no el preferido de la crítica, sí se sacó un discazo que la crítica amó y se llamó el Flowers in the Dirt, un disco precioso de McCartney con una cantidad de músicos privilegiados. Y sobre todo, este disco tiene varias cosas interesantes, Oñoro. La primera de todas es que el disco originalmente se planeó hacer como un proyecto colaborativo junto a Elvis Costello, el músico inglés rockero. Pero Elvis Costello y McCartney
a pesar que terminaron grabando varias canciones, no necesariamente en dúo, pero sí colaborativas en este disco, no se fueron nada bien. No se entendieron para nada. No tuvieron química. Y muchas de las canciones fueron descartadas, pero se incluyeron en este disco. Y es reconocido como un proyecto colaborativo de McCartney con Elvis Costello. Pero es un gran álbum. Es un gran disco, el Flowers in the Dirt. Tiene My Brave Face, que fue una canción increíble. Y tiene una canción que se llama This One, que fue el segundo sencillo, que es una canción preciosa. Put It There. Es un álbum fantástico. David Gilmour también aparece. ¿No? Sonido 80s al tope. No tan 80, ¿sabes? Me parece que este disco, sí, McCartney se atreve a evolucionar bastante, la verdad. Trevor Horn de Yes colabora en la producción de este disco. Era un músico inglés que venía de tocar con Bugles en el álbum. David Foster también trabaja en el disco. Es un álbum súper interesante este disco. Y hay una cosa que me llama muchísimo la atención del álbum, y es que lo principal es que McCartney con este disco se atrevió a hacer algo que no hacía hace mucho, mucho tiempo, ñoro. Y es salir y volver a girar. Volvió a girar después de muchos, muchos años. McCartney no había girado hace siglos, y con este álbum lo decidió hacer. La última vez que McCartney giró, lo giró con Wings Over America, un disco, o sea, una gira con los Wings en los años 70. 10 años antes. Nunca antes, ni con Ebony and Ivory, ni con 666, ni con nada de esos discos, McCartney decidió girar. La última vez que había girado lo giró con el Wings Over the World del año de 1975. Y con este disco se atrevió otra vez McCartney a girar. Nadie lo vio venir. Me pongo a pensar que eso era porque estas personas como Paul McCartney, como Sting, como Phil Collins, eran vendedores natos de discos, mientras que las entradas a los conciertos no costaban, todavía no había pasado esa revolución donde se multiplica por 10 el valor de las entradas, pero los discos se vendían mucho, y este es un producto, una música que le da directo a los fanáticos coleccionistas, y tal vez era por esto, simplemente daba mucho más dinero vender discos, perdón. Claro, esta gira inclusive terminó plasmada en un DVD que por ahí lo tengo guardado, y además de eso se transformó también en un disco triple en vivo llamado Trippin' the Whole Life Fantastic, que era todas las canciones de esa gira incluidas en un álbum triple fantástico, un disco que inclusive está en vinilo. No lo he comprado porque lo tengo en versión CD, pero no lo tengo en vinilo porque es costosísimo. Hay una versión de un solo vinilo, pero hay una versión de 3 vinilos que es súper costosa y difícil de conseguir, que incluye todo, absoluta, toda la historia de ese tour que volvió a llevar a McCartney finalmente a tocar en vivo. Increíble, es un gran álbum, el álbum y el disco completo y toda la gira. Son casi 40 canciones. Son casi 40 canciones, correcto. El The Paul McCartney World Tour se llamó el proyecto. Comenzó el 26 de septiembre del año de 1989 y terminó el 29 de julio de 1999. Fue el primer tour de McCartney solo. McCartney nunca giró solo. Nunca había girado solo. Nunca. Como les conté, es por primera vez hasta finales de la década de los 80 y comienzos de los 90 giró. Fueron 103 conciertos, porque giró antes con Wings, pero nunca giró solo. Imagínense todo lo que esperó McCartney prácticamente 20 años después de la separación de los Beatles para tocar. Cuando la gente dice ¿por qué McCartney toca hoy en día? Porque no tocó casi. La verdad, no tocó casi. Es increíble la historia. Siguiente, ahí finaliza la década de los 80 para McCartney, Oñoro. Ahí
ahí con ese álbum en vivo, con el Flowers in the Dirt, que fue supremamente exitoso. La verdad fue un gran disco, con ese álbum también en vivo que mucha gente recuerda. Y lo siguiente de McCartney es meternos ya en la década de los 90. Marchena, ¿Qué hubo? esa pasta que estás diciendo que Tripping the Life Fantastic, $90 y pico. Sí, vale un billete. Sí, un billete. No la tengo, siempre la he querido tener, no la tengo. Ganas no me han sobrado, pero bueno, tengo otras prioridades y me intento controlar con el tema de la comprada de los discos, la verdad, porque si no, a veces me toca escoger entre conciertos y discos porque uno se va enganchando de estos discos costosos y sí, bueno, hay que pagar otras cosas, mejor dicho, ¿para qué no más? Entonces, ahí termina McCartney en la década de los 80 y se mete en una década rara para McCartney, que es la década de los 90. Es una década muy, muy particular para McCartney. Es una década que a veces la gente siente que es un poco rara en medio de todo. Solo un detalle adicional. La gira de McCartney, del Paul McCartney World Tour, terminó con un concierto en el estadio Maracaná de Río de Janeiro para 184,000 personas. Para que usted se haga una idea, finalmente. 184,000 personas se fueron a ver a McCartney en esa gira. Lo siguiente de McCartney fue, abriendo la década de los 90, un disco de música clásica, el Liverpool Oratorio, que fue en el año de 1991, criticado por mucha gente y tal, pero bueno, ¿por qué, porque pues les parecía que fue un poco ligero. Claro, se metió en el terreno de la música clásica y todos los aviondos criticando y toda la historia, pues finalmente no. Se arriesgó mucho ahí. Sí, como que mucha gente se sintió como la música clásica, no te metas con ella y tal, y en fin. Otra cosa que McCartney también hizo, comenzando la década de los 90, fue el MTV Unplugged. McCartney se hizo el primer Unplugged de la historia y fue lanzado en el año... El primer Unplugged lo hizo McCartney y se lanzó en el año 91 el Unplugged de la grabación para MTV, que se lanzó inclusive también como un booklet parecido al disco de Rusia. El MTV Unplugged incluyó una colección de canciones no tan populares de McCartney. Muchas canciones de rock and roll: Beep Bobaluba, Here, There and Anywhere, We Can Work It Out, Every Night, que es era del solitario, Blackbird, Ain't No Sunshine, que es de Bill Withers. Muy pocas canciones de él. Era un disco más que todo de covers, la verdad, tal como fue el disco de Rusia. Y fue el primer Unplugged que se publicó y como en disco, y para muchos el primer Unplugged oficial de la historia. McCartney junto con su esposa Linda tocan en ese Unplugged y se editó pero no fue un gran lanzamiento como con bombos y platillos, sino se lanzó más que todo, ñoro, casi finalmente como un booklet, como un booklet, o sea, como un de estos discos. En ese momento pensaría que era mucho más popular el video y presentarlo en MTV que lo que pasaría después, por ejemplo, con Nirvana, que el MTV Unplugged, el CD, el disco, sería pues, esto no, yo pienso que es, por ser el primero, ellos no lo explotaron, y tampoco es un artista que estuviera en boga en primera línea. Pero mire que McCartney aprovechó ese Unplugged y le hizo una girita. Entre el 8 de mayo y el 24 de julio hizo 6 conciertos Unplugged, como para conmemorar el lanzamiento del disco. Se hizo varios concierticos para conmemorarlo. Lo siguiente de McCartney que terminó publicando fue un disco que apareció en el año de 1994 pero en el año de 1993 hizo un disco flojo de la discografía de McCartney, pero que en Colombia mueren y llaman por él. Pero específicamente en Colombia y en el mundo, el Off the Ground, el disco azul de los piecitos. Ese disco, entre otras cosas, tiene una canción que la gente ama en Latinoamérica y se llama Hope of Deliverance. Muy buena. Incluía colaboraciones con Elvis Costello también en el disco que habían sobrado. El álbum fue un fracaso estruendoso
tanto en Estados Unidos como en Inglaterra, no charteó para nada, pero por esas extrañas cosas curiosas de la vida, el disco se volvió supremamente exitoso en todos los países, menos Estados Unidos e Inglaterra. Incluso, después de 666, la gran canción de McCartney en el mundo fue Hope of Deliverance. Fue éxito en prácticamente todos los lugares en el mundo. El álbum fue un fracaso, llegó al puesto 17 de los 200 álbumes de Billboard y no pasó nada. Solamente tuvo disco de oro en Estados Unidos. Claro, pero lo interesante de ese álbum es que McCartney volvió a girar. Hizo una gira que se llamó The New World Tour, que fueron 77 conciertos. Wow. Y de paso, ese New World Tour, que comenzó el 18 de febrero del 93 y terminó en diciembre, se la pasó todo el año McCartney girando, fue la última gira de Paul McCartney junto a su esposa Linda, porque justo después de salir de la gira, Linda es diagnosticada con cáncer de seno en el año 95. Entonces, por ahí va la cosa. El álbum no funciona, pero se hace el disco de la gira. Hay otra cosa curiosa, Oñoro, y es que de este álbum, de esta gira, del Hope of Deliverance, se editó un álbum en vinilo en vivo y un disco en CD también en vivo llamado Paul is Life, que recopilaba todo lo de esa gira y que de alguna manera era McCartney con un perro atravesando las famosas rayas frente al estudio de Abbey Road. Y era una burla si McCartney estaba vivo o no, esos rumores que siempre flotaron por ahí. Ese disco, que yo lo tuve en CD en su época, hace poco lo compré en vinilo, doble, precioso. Ese sí lo tengo en vinilo, precioso, muy lindo. Y es un disco muy bonito en vivo que se lo recomiendo a todos, que incluye muy buena música de McCartney, su última gira con su esposa. Es una portada muy conocida. Sí, ese álbum incluye Drive My Car, incluye All My Lovin', incluye We Can Work It Out, una versión en vivo de Hope of Deliverance, Michelle de The Beatles, Here, There and Anywhere, My Love, The Magic Mystic Tour, Penny Lane, Live and Let Die. Bueno. Incluye inclusive el Kansas City, mira. Sí, pero esas son unas versiones en estudio grabado que fueron incluidos como un bonus track dentro del disco. Pero es un vinilo muy lindo y ese sí lo consiguen, entre otras, con un muy buen precio. Se lo pueden encontrar por ahí. Es súper interesante ese disco, la verdad. Aquí hay una cosa interesante para contar de esta época. ¿Qué? Y es que justo cuando McCartney termina esta gira, ocurre otra cosa bien particular, y es que se embarcan los Beatles en el proyecto de editar las famosas antologías de los Beatles. Uy, qué hermoso. Las antologías de los Beatles, que son preciosas, que se reunieron en 3 grandes discos lanzados y que se demoraron casi 2 años lanzándolas todas. 10 VHS. Las antologías, entre otras, rescataron la primera canción de los Beatles sin terminar, que fue Free as a Bird, y después una segunda llamada Real Love, con Lennon a bordo. Y la disquera le pidió a McCartney que parara de lanzar discos solamente para que se concentrara en la antología. La antología la trabajaron Paul, George y Ringo. Hay una historia que muchos creen y otros que no creen, y es que McCartney no se moría por trabajar la antología porque tenía era meterse en los archivos de los Beatles, esculcar en los archivos de los Beatles, eran todas las épocas de los Beatles, de todos los discos, tomar esas canciones que estaban como los demos sin terminar. Si usted es un fanático de los Beatles, escucharse esos demos es una vaina impresionante y súper emocionante y preciosa. Y McCartney se dedicó esos 2 años a 2 cosas. A eso, a trabajar las antologías de los Beatles, que la leyenda urbana decía que McCartney lo había hecho para ayudar a Harrison, que estaba quebrado porque se había metido con una productora de cine con la que había perdido mucho dinero, y el que más pujó por el proyecto fue Harrison, y por ayudarle, McCartney decidió hacer las antologías, que en el fondo no le sonaban mucho. Oh, y Ringo también, no es que su vida discográfica sea muy... Correcto. Y simultáneamente a eso, Ñoro,
Simultáneamente a eso, McCartney vivió también una época supremamente complicada. Aquí ocurrieron, Oñoro, dos cosas simultáneas. Por supuesto, el proyecto de la antología, por eso McCartney para musicalmente, y también, por supuesto, la enfermedad de Linda. Linda la diagnostican con cáncer de seno en el 93 y muere justo en el año de 1995, justo en este, y eso fue muy duro para McCartney porque realmente eran absolutamente cercanos, eran llaves musicales. Hay una leyenda que dice que los únicos días que McCartney durmió separado de su esposa fueron los 9 días que estuvo en la cárcel cuando lo cogieron con marihuana. De resto, para nada, absolutamente para nada. Entonces, tú sabes que Linda, el padre y el hermano son legendarios managers, seguramente eran managers de Paul. Todo era una familia ahí completa, ¿no? Sí, fue un tema realmente triste. Negocio. Fue un tema realmente triste lo de la muerte de Linda y su diagnóstico. Murió de cáncer en abril del año de 1998. Qué mal. Por eso es que ustedes ven un parón en la carrera musical de McCartney, justamente por eso. En la mitad publicó otro disco de música clásica, el Standing Stone del año de 1997, que era justo lo indicado, y volvió a editar un disco hasta el año de 1997. Linda muere en el 90 y... ¿Linda muere qué? ¿En el 98? ¿Es que muere Linda? ¿Sí? No, Linda muere en el 90 y... Sí, en abril del año de 1998. Correcto. Y él alcanza a publicar en el 97 un álbum llamado Flaming Pie. Otro muy, muy buen disco de Paul McCartney. Es un disco medio familiar en el que inclusive su hijo James McCartney toca la guitarra, y es un disco precioso. Tiene una canción que se llama John Boy, otra que se llama The Word Tonight, otra que se llama Beautiful Boy. Inclusive en este disco todavía Linda alcanza a colaborar, hace las partes vocales de una canción que se llama Great Day, que está incluida dentro del disco y que fue una de las últimas sesiones en las que Linda logró aparecer. Es un gran disco, un gran disco de Paul McCartney. McCartney es la base del disco. Jeff Lynne se viene a trabajar en este disco. Jeff Lynne de ELO, tremendo productor, que había trabajado, que McCartney lo había conocido porque Harrison se lo presentó. Porque fue el que terminó la canción de Free as a Bird y fue Jeff Lynne es uno de los Traveling Wilburys. También funcionó que McCartney se lo trajo a trabajar con él. ¿Quiénes son esos Traveling Wilburys? Sí, imagínese. Se trajo a trabajar a Jeff Lynne en este disco y el disco fue precioso. A mí todos los discos donde Jeff Lynne aparece me parecen fantásticos. Otro que colabora en este disco es otro genio, Steve Miller, de la Steve Miller Band. También colabora en este disco. James McCartney, el hijo de Ringo Starr, toca la batería en varias canciones del disco y Linda hace coros en las canciones del disco. Participa ya poco. George Martin trabaja en la orquestación del álbum. Es un tremendo disco. Un disco precioso de McCartney. John Boy, Calico Skies, In the World Tonight. Es un gran disco. Beautiful Night. Y tiene una canción, entre otras, compuesta junto a Ringo Starr, y le da crédito, se llama Really Love You. Ahí aparece. El productor del disco es Jeff Lynne con McCartney, y George Martin solamente produce una canción que se llama Calico Skies. El resto del disco es un gran álbum de McCartney, el Flaming Pie, que por cierto se reeditó en una super caja de colección hace algún tiempo, y con ese disco McCartney cerró la década de los no, mentira, hay un disco más. Sí, Wrong with the Devil. Hay un disco más. El siguiente disco que McCartney edita, ya después de la muerte de Linda, es realmente este. Este es el disco en el que él como que está un poco perdido, un poco afligido, no tiene capacidad para componer mucho y tal, pero quería estar ocupado, la verdad, y lo que hizo fue que se metió al estudio y se grabó el Run Devil Run, que fue un disco de covers de canciones de rock and roll, parecido a lo que hizo con el disco de Rusia, como el álbum de Rusia. El disco se publicó el 4 de octubre del 99.
y lo grabó entre marzo y mayo, o sea, la carrera en los estudios de Abbey Road, para estarse ocupado, para tener la mente ubicada, y son covers de canciones de Elvis Presley, de Carl Perkins, de Chuck Berry, en fin, pero estas un poquito más trabajaditas en el estudio. Lo interesante Run es un tema de McCartney. Sí, Run Rebel Run, sí, y creo que incluye 2 canciones de él en ese disco. Y así justo, Oñoro, McCartney prácticamente gira. Y así cerramos esa década de los 80 y 90 de McCartney. Ya hemos repasado todos los discos. Y lo siguiente de McCartney ya no lo vamos a encontrar en el siguiente episodio. Ya ese nos toca en el siguiente episodio. Ya este episodio se cierra toda la historia. Bueno, hay un detalle que no hablé y que se me olvidó. No lo había contado, Ñoro. Ajá. Entre las locuras de McCartney de la década de los 90 es que él crea un dúo llamado The Firemen, que es un proyecto colaborativo junto con uno de los músicos de la banda, el bajista y fundador de la banda Killing Joke, que se llama Martin Glover y que la gente conoce como Jude, y hace un proyecto de música electrónica colaborativa. Y publican 2 discos bajo el nombre de The Firemen. Es McCartney and Jude. El disco del 93 llamado Strawberry Ocean Ship Forest y uno del 98 llamado Rush. Y es McCartney en proyectos colaborativos de música electrónica. McCartney, aunque no lo crean, siendo un hombre tan melódico, fue un tipo que tuvo una gran atracción por la música, una gran atracción por la música electrónica. Lo mostró desde el McCartney 2, Contemporary Secretary, y lo mostró a lo largo de su carrera. Y terminó haciendo 3 discos con The Firemen, porque el último inclusive lo publicaron en el año 2008. Eso fue la década, Ñoro. Quiero preguntarte, hay un disco que se llama Working Classical que es compuesto por él y lanzado menos de un mes después que el que estábamos hablando, Run Devil Run, que es como música clásica con la London Symphony Orchestra. Y también hay un proyecto que se llama Standing Stone. Sí, yo hablé hace un ratico de él, del 97 también. Otro proyecto de música clásica. Este Working Classical es del 99 y pues es canciones donde está Lovely Linda, que versiones clásicas. Y así fue la década de los 90. Realmente discos de estudio bajo el nombre de McCartney fueron 3: Off the Ground, el Flaming Pie y el Run Devil Run. De esos 3, el mejor Flaming Pie sin lugar a dudas. Y los 80 tal vez Marche, el Run Devil Run no podríamos decir que es un álbum como tal. No, es un álbum de covers. Una compila. Exacto. Sí, es muy parecido al álbum ruso, la verdad. Y de ahí McCartney, que tiene solo 2 discos en los 90. Pero hay una cosa curiosa de toda esta historia, Oñoro, y es que McCartney en los 80 era un músico respetado por ser un ex-Beatle, pero no era el típico más cool. En los 80 todavía el cool era Lennon. Se acababa de morir, era el revolucionario, la gente le parecía super cool Lennon. Pero con el paso... había ese efecto que sucede pues, en broma dicen que las mujeres se enamoran del malo de la clase. Pero con el paso del tiempo, McCartney, pasaron 2 cosas. La gente empezó a apreciar más a George Harrison, que mucha gente, el común de la gente no lo apreciaba. Pero también la gente empezó a apreciar mucho más a McCartney. Y McCartney se empezó a volver cool justo al final de la década de los 90 y comienzo del nuevo siglo. En parte porque empezó a girar, en parte porque experimentó, porque se atrevió a hacer discos diferentes. No, y Marche, también Anthology nos sirve para dejarnos ver un poco de cómo funcionaba la cuestión. Todo el mundo pensaba, y pues así era al principio, que John era el líder de la banda. Lo que no estaba muy claro es que poco después, por cualquier razón, seguramente musicales, pero también de otro tipo, Paul se echa al hombro la banda, y Paul nunca hizo alarde de eso.
No, nunca. Y él le dolió mucho el final de los Beatles. Pero McCartney le costó los últimos años de Beatles mucho, porque él fue el que se echó esa banda, como usted lo dijo, al hombro, porque Lennon estaba metido en las drogas, Harrison siempre se sintió discriminado por todos, Ringo siempre tomando el pelo. Hay algo que me resuena a mí en la mente mucho y que me habla muy bien de Paul, y es que a pesar de él ser, digamos que un poco más genio, él siempre ha admitido que John era el que le finalizaba, le editaba sus canciones. Eso me parece fantástico, y a veces pienso que a través de su carrera al solitario no tuvo a esa persona que le dijera, hey, aquí, y él siempre le gustaba colaborar. Siempre, fíjese que él le costaba trabajo andar solo. Ya se acostumbró finalmente y ya pues, se tomó mucha confianza, sobre todo en la década de los 80, y ya finalmente lo logró hacer. Muy bien, espero que hayan disfrutado este episodio. McCartney en los 80 y 90. Y el tercer episodio lo van a poder escuchar, Dios mediante, la próxima semana. Y es el episodio del McCartney en el 2000, en el nuevo siglo. Se va a llamar ese episodio y va a incluir todos sus discos y sus giras. La característica principal de lo que vamos a ver en el siguiente episodio es un McCartney girando al piso, como nunca antes había girado. Conquistando el mundo. En la década de los 80, McCartney una sola gira, el Paul McCartney World Tour. Y en la década de los 90, solo 2 giras. Para que tengan una idea, se las voy a sumar. McCartney tocó 103 conciertos de la primera gira. Después tocó 6 conciertos del Unplugged, más 77 conciertos de World Tour. En 20 años, entre el 1980 y el 2000, McCartney solo hizo 186 conciertos. En 20 años. Solo hizo realmente 2 giras, porque la Unplugged fueron 6 fechas. Solo 2 giras, una en los 80 y una en los 90. 186 conciertos en 20 años. Y de ahí para adelante se disparó a tocar sin medida ni temor. Qué bueno. Y eso, por supuesto, lo hizo crecer. Después de la piratería, mucho, ¿no? Pues literalmente. Coincide. Después de que los discos ya... Claro, tal cual. Gracias a todos por acompañarnos en este episodio. Carlos Oñoro y quien les habla, Alberto Marchena. Este podcast se llama Rock a Domicilio, historias de rock a través del tiempo. Hay más de 2,000 episodios. Vamos llegando a los 2 millones de descargas de ese podcast que nació hace justo en la pandemia, en el 2020, y que ha estado con ustedes. Rock a Domicilio Podcast en todas las redes, Facebook, Instagram, YouTube y todos los lados, y en nuestras redes personales, Carlos Oñoros y Marchena JR. Gracias a todos y espero disfruten, y los esperamos en el próximo episodio. Chao, amigos.